Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hacer una recomendación de libros, ya que mucha gente que viene a mi canal y que sabe de política pero quiere interesarse y aprender más de liberalismo, me pregunta o me dice lo siguiente: oye Mirko, yo veo debates de liberales en YouTube y me gusta y veo gente debatiendo estos temas y quiero yo también saber tanto como ellos. Y yo les digo, la mejor manera de saber igual o incluso más que ellos es leyendo los libros liberales, los autores liberales, ya sea de los tres tipos de liberalismo, cualquiera: liberalismo clásico, minarquismo y anarcocapitalismo. Voy a hacer un resumen de cuáles son la diferencia entre estos tres tipos de liberalismo y a continuación voy a dar libros para cada una de estas tendencias. En lo personal yo recomiendo leer todos los tipos de liberalismo y todos los libros de autores liberales, ya que todos, por más que no coincidas al 100% con ellos, te dan una experiencia y te dan conocimientos que te van a servir de todas maneras, así la gran mayoría del libro no te haya gustado, no te haya parecido que va con tus ideales. Así que recomiendo leerlos a todos los que voy a nombrar y quiero dejar una anotación más. Estos libros que vamos a ver es mi opinión personal. Hay libros que de repente no están aquí y que hay mucha gente que diría: ¿por qué no los has metido si son fundamentales? Bueno, son fundamentales, pero no los he leído. Yo voy a poner los que yo he leído y voy a dar una recomendación. Es más, voy a hacer una reseña individual de cada libro en posteriores videos para que así nosotros podamos entender y podamos analizar por qué estos libros son tan importantes y qué representaron en su tiempo, que me parece interesante comentar. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y seguir profesionalizando más el canal con un nuevo micrófono, una nueva cámara, etc. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver todos estos libros. Y para empezar vamos a comenzar con el majestuoso Adam Smith. Vamos a empezar por el liberalismo clásico. ¿Qué diferencia el liberalismo clásico de los otros dos tipos de liberalismo, tanto minarquismo y anarcocapitalismo? Pues el liberalismo clásico quiere que el Estado dé ciertos servicios como salud, educación de manera gratuita, que en realidad no es gratuita, sino se le tiene que sacar de los impuestos de la población. O sea, unas personas tienen que pagarle a otras personas de sus impuestos servicios como salud, educación, obras públicas, etcétera. Eso quiere el liberalismo clásico, quiere una intervención del Estado en esos sectores, pero en rasgos generales también quieren un libre mercado, pero con un Estado que esté presente dando esos servicios, tal vez alguna ayuda a los más pobres, tal vez estos servicios que nunca falten. Y todas estas cosas que estoy diciendo las vamos a encontrar en el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Qué te habla este libro? Pues te enseña todos los conceptos básicos de la economía. Te habla, por ejemplo, de la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Lo vas a saber en este libro. ¿Qué es la oferta y la demanda? Lo vas a saber en este libro. ¿Por qué es malo que los gobernantes prohíban el libre mercado? Lo vas a saber en este libro. ¿Qué tipos de impuestos son buenos y qué otro tipo de impuestos son malos? Lo vas a saber en este libro. El mercantilismo, el sistema anterior al capitalismo, ¿es malo? Sí, pero ¿por qué? Lo vas a saber en este libro. Este libro es completísimo, es un libro extenso, más o menos son 700, 800 páginas según la editorial que tú escojas. Yo escogí una editorial al azar solamente para tener la imagen de referencia. Pero como digo, es un libro fundamental para entender los conceptos básicos de la economía y sobre todo entender a Adam Smith, que fue el padre, el que transformó la economía en una ciencia. Y para seguir en el liberalismo clásico vamos a ver a un amigo de Adam Smith, que fue David Ricardo, amigo, mejor dicho, contemporáneo. Este David Ricardo sigue los principios de Adam Smith, también saca un libro y te habla más o menos de lo mismo, con excepción de que aquí hace énfasis en la teoría de que el valor viene determinado por los costos de producir algo y sobre todo del trabajo. O sea, te hace una mezcla de estos y te dice que el valor viene sobre todo por los costos para producir una cosa, una mercancía. Y de estos libros, tanto del David Ricardo como el de Adam Smith, se provee Karl Marx para sacar su teoría de la explotación, ya que ellos estaban
pensaban que el valor era objetivo, venía determinado o por los costos de producción o por el trabajo socialmente necesario para producirlo, lo cual ambos son mentira. Pero estos libros tienen un gran valor, o sea, es solamente eso, la teoría del valor estaba mal, pero todo lo demás estaba bastante bien o era un poco inexacto. Ya luego viene en el minarquismo, la escuela austriaca, para arreglar algunos errores, pero en cosas generales estos libros tienen un valor inmenso. Me los he leído a ambos y me parecen libros de inconmensurable valor que todo liberal clásico o cualquier tipo de liberal me parece que ha debido leer ambos. Y vamos a seguir, como por supuesto, con Milton Friedman y la escuela de Chicago, la escuela monetarista. Milton Friedman, en este libro Free to Choice, nos habla de que la libertad para escoger y la libertad para decidir son importantísimas. Te habla de que el liberalismo no solamente es economía, también es una forma de vivir, una forma de dejar vivir a otros y de vivir también tu vida tranquila. Así que me parece este libro imperdible, sobre todo para toda la gente que quiera saber de liberalismo clásico, porque recordemos que la escuela de Chicago también es liberalismo clásico, pero es un liberalismo clásico más avanzado. Le llaman la escuela neoclásica, por así decirlo, que te dice que el Estado debe proveer estos servicios, sí, salud, educación, pero con un sistema de vouchers. Es el sistema de vouchers que yo estaba hablando en los videos. De aquí vienen las ideas de Milton Friedman. También pueden buscar todos sus libros, también tiene libros con su esposa, Rose, no recuerdo, Friedman creo que se llamaba también, pueden buscarlo, sí, pero a mí el libro que más me gustó hasta ahora es el que yo he leído, Free to Choice, que me parece imperdible para saber todo lo que es liberalismo clásico. Y ahora sí, una vez terminado el liberalismo clásico, vamos a pasar con el minarquismo. ¿Qué es el minarquismo? Pues el minarquismo es esa corriente de pensamiento económica que dice que el Estado no debe intervenir para nada en la economía. Ya no debe dar ni salud ni educación, ni tampoco obras públicas, sino que el Estado debe solamente ocuparse con seguridad y educación, nada más. Obviamente los liberales dentro de la escuela austriaca tienen algunas diferencias, por ejemplo, uno piensa que de repente sí obras públicas, otro piensa que no, pero en general el minarquismo en general piensa que el Estado no se debe meter ni en la economía ni en las acciones de los individuos, solamente en seguridad y justicia. Si hay algún fraude, el Estado debe meterse. Si alguien está haciendo daño a otro y debe reparar ese daño que una persona le hace a otra persona, el Estado debe meterse ahí para obligar a esa persona a cubrir el daño que ha hecho. Y todos estos conceptos y también desmontar, por supuesto, la teoría objetiva del valor, tanto de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y también de Karl Marx. Este libro es fundamental, que es Principios de Economía Política de Karl Menger. En este libro te habla todos los principios de economía, no hay una sola fórmula matemática. Este libro fue revolucionario, salió en el año 1871 y fue revolucionario, ¿por qué? Porque en este libro no hay una sola fórmula matemática. Te dice que la economía son las acciones humanas las que determinan, y como los humanos somos impredecibles, no puede haber una fórmula matemática que diga o haga una predicción correcta de qué va a hacer los humanos. Por lo tanto, no se puede saber. Y este libro es fundamental para entender la escuela austriaca de economía y sobre todo entender el valor de la acción humana en la economía. Y vamos ahora a la teoría positiva del capital de von Bauer, que me parece que hay mucha gente que, siendo von Bauer tan importante para la escuela austriaca, no conoce a von Bauer y no los han leído. Y me parece que eso es un error, es bastante error. ¿Qué nos dice von Bauer? En este libro me parece el fundamental, pero también hay otro libro que se llama Conclusiones del sistema marciano, que se refiere al sistema de Marx, en donde hace una destrucción total de Marx, que me parece imprescindible también, pero no me alcanzaba a meterlo. Pero la teoría positiva del capital te habla de la teoría del capital, como dice su nombre. ¿Y qué es la teoría del capital? Pues a resumidas cuentas tú lo tienes que leer para entenderlo mejor, pero te dice que las sociedades nunca va a haber desempleo, que el sistema capitalista es un sistema que conduce al pleno empleo. ¿Y por qué? Porque la teoría del capital te habla de que existen varias acciones de consumo, más o menos lo habla. Y te dice lo siguiente, que los humanos normalmente para nosotros mejorar la sociedad necesitamos ahorro. El ahorro es lo fundamental para cualquier economía. Y si tú
no crees en el ahorro y piensas que el ahorro está mal, solamente destruyes la economía. ¿Y por qué la destruyes? Pues porque el ahorro que es postergar consumo presente para consumir más en el futuro. Ese es el ahorro. Y para que la sociedad crezca necesitan ahorro para comprar más equipo capital. Y cuando tú compras más equipo capital necesitas que alguien produzca ese equipo capital. Y ahí se crea más trabajo. Entonces el trabajo que se pierde de una rama se va a otra rama. Y te da a entender que la cantidad inmensa de trabajadores se aleja de las etapas más próximas al consumo, pero se concentran en las etapas más alejadas del consumo. Todo eso es teoría económica que la encuentras en la teoría del capital, que lo vas a entender bastante bien y te vas a dar cuenta que el keynesianismo, el socialismo es imposible y que solamente son palos en la rueda a nuestro progreso. Y vamos a seguir ahora con Friedrich Hayek, que me parece un tipo increíble y que los fundamentos de la libertad es algo para ambos, mejor dicho, para cualquier liberal, un libro imperdible. Te habla de que la libertad tiene límites, tanto para el Estado, pero también para el individuo. Yo no puedo hacer mi libertad, yo no puedo agredir a otra persona diciendo que es mi libertad. La libertad es buena, sí, pero tiene límites y esos límites aparecen cuando hay otra persona dentro del campo de juego. Y también con el Estado. El Estado es inmoral porque está coartando la libertad de las personas que viven en él. Por lo tanto, debe hacerse a un lado y debe encargarse de las funciones más básicas solamente. Un Estado pequeño y que solamente trate de seguridad y justicia, te habla de que la libertad es algo, un bien, y al igual que el libro que recomendé de Milton Friedman, te habla que la libertad en todo ámbito es moral. La libertad es el sistema moral por el cual el humano debe abrazarla porque es la única manera de convivir en paz con las otras formas de vida, ya sea el socialismo o demás personas que quieran ser incluso de manera voluntaria esclavos. Así que me parece que este libro, mejor dicho, es el ideal para seguir el camino de la libertad. Y otro libro imperdible que me parece que cualquier liberal debe leer es Socialismo de Ludwig von Mises. ¿Qué nos habla Ludwig von Mises en este libro? Pues nos habla de que el socialismo va a fracasar. Este libro sale en los años 20, años por los cuales la Unión Soviética ya se había formado, y nos dice en este libro que ese experimento va a fracasar. Te lo dice muchísimos años antes de que se caiga la Unión Soviética, y te lo dice ni bien se ha creado. ¿Y por qué? Te habla el argumento de la imposibilidad del socialismo. Te dice que el socialismo va a fracasar porque no puede hacerse con la información necesaria para dar contenido a sus mandatos coactivos. Te dice que el socialismo es inmoral, te dice que el socialismo destruye la familia, destruye la sociedad, es imposible, siempre va a haber mercado. Todo eso te lo habla en este libro, que me parece importantísimo que cualquier liberal, si quiere estar en debates o si quiere saber, o sea, ¿por qué es el liberal? O sea, es el mejor sistema, pero ¿por qué los otros sistemas fracasan? Este libro es imperdible. Y seguimos con Crítica del intervencionismo, el mito de la tercera vía de Ludwig von Mises. ¿Qué trata este libro? Pues Ludwig von Mises trata el socialismo y el intervencionismo de manera separada. El socialismo le da la definición de que el socialismo es un sistema económico basado en la propiedad pública de los medios de producción. Y luego estudia el intervencionismo, que es que el Estado se mete en algunas parcelas de la economía. Estudia los dos de manera separada, pero luego en el anarcocapitalismo vamos a ver que solamente es una definición de Jesús Huerta de Soto, ya lo vamos a ver más adelante, pero en este libro te habla de por qué el Estado va a fracasar en la economía. Primero te dice que es inmoral que el Estado se mete en la economía. Luego te dice los daños que ocasiona la intervención, que el Estado interviene, causa daños y esos daños requieren más Estado. Entonces el Estado interviene más, causa más daños todavía y necesita intervenir más. Y se hace un círculo vicioso que nunca termina. Por lo tanto, este libro es imprescindible, que a mí me encantó cuando leí, que cualquier liberal debe leer. Y continuamos con la acción humana. La acción humana me parece la cúspide de toda la escuela austríaca, en mi opinión. Este libro tiene más de 1000 páginas, es un libro que te va a demorar bastante leerlo porque es complejo también, a mí me demoró más o menos 5 meses. Es un libro muy complejo de entender porque es bastante técnico, pero es un libro que si tú dominas este libro vas a saber mucho más de economía que cualquier otro economista que no haya conocido la escuela austríaca. Acá te hace un resumen de todo lo que cree la escuela austríaca. Es un libro increíble de leer, un libro que te emociona leer, que no puedes parar de leer, y si hay algo que no entiendes
te lo relees 4 o 5 veces y lo entiendes. ¿Por qué se llama la acción humana? Porque básicamente te dice que la economía es la acción humana de los individuos. Por lo tanto, no puedes planificar lo que va a pasar en el futuro, no puedes meterle cálculo matemático, ya que los humanos, por definición, somos impredecibles. Por lo tanto, tú no puedes saber lo que va a pasar. Así que lo único que debe hacer el Estado es seguridad y justicia, y te explica absolutamente los daños del Estado en la intervención, etc. Un libro imperdible y una magia para cualquier liberal, minarquista, clásico, incluso anarcocapitalista. Y también, para comenzar en el anarcocapitalismo, recomiendo a todas las personas, a todos los liberales, incluso a personas que quieran entrar a este mundo político, así no sean liberales, leer el anarcocapitalismo. Y me parece que para empezar, este libro, El Manifiesto Libertario de Murray Rothbard, es una gran manera de empezar. Un libro más o menos de 500 hojas. ¿Qué te habla este libro? Para empezar, te dice que el Estado es inmoral. ¿Y por qué es inmoral? Porque el Estado es una fuente de coacción para el individuo, porque obliga a las personas a hacer cosas que ellas no quieran. Por ejemplo, yo no quiero pagar impuestos, el Estado me obliga a pagar impuestos. El Estado me obliga a hacer muchas cosas que yo no quiero. Y de aquí sale el término voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? Es la rama del anarcocapitalismo que te dice que todo debe ser de manera voluntaria. ¿Yo puedo ser esclavo? Sí, puedo ser esclavo si yo quiero que me esclavicen. Yo no quiero pagar impuestos, pues no debería pagar impuestos porque yo no quiero pagar impuestos. Esa es la rama del anarcocapitalismo, y aquí te explica por qué es incluso inmoral las guerras entre estados, ya que mandan a morir a gente que es inocente por burócratas. Así que todo esto me parece interesante, y por qué el Estado es inmoral. Y este es un tratado que a mí, cuando yo lo leí, me dejó totalmente, como decimos en Perú, totalmente loco, ya que es un libro muy sorprendente, y me parece que leer este libro automáticamente te cambia la perspectiva del liberal clásico, por ejemplo, te hace dudar, o si eres minarquista te apunta a dar el salto al anarcocapitalismo. Vamos a seguir con este libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto. Pues en este libro yo aprendí la definición que actualmente utilizo de socialismo, y era la que, por ejemplo, Ludwig von Mises no utilizó, que es el socialismo es todo sistema de coacción institucional contra el libre ejercicio de la función humana, de la acción humana y de la función empresarial. El socialismo, esta definición combina socialismo e intervencionismo. Así, cualquier medida que intervenga en la economía podemos decirle socialista, ya que esta definición, que es dinámica, puede avanzar como retroceder y se adapta a los términos de la realidad, es lo mejor. Este libro te habla de lo cálculo económico, te habla de la función de los bancos, la reserva fraccionaria. ¿Qué es una reserva fraccionaria? ¿Qué es el sistema de banca de 100%? ¿Cuál es el patrón oro? ¿Por qué el oro se usa como patrón de referencia? ¿Por qué deberíamos usarlo? ¿Por qué no deberíamos desvincularnos del patrón oro? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Cómo se crea dinero de la nada? ¿Por qué el sistema que tenemos ahora de bancos es inmoral? ¿Cuál es la solución a eso? Te propone una solución que, te dejo un spoiler bien pequeño, te dice que debemos imprimir dinero. Pero no, tranquilos. Ya, si ustedes entienden, ustedes leen el libro, lo van a entender y me lo van a agradecer bastante. Y para terminar, La Máquina de la Libertad de David Friedman. El hijo de Milton Friedman es anarcocapitalista. Su padre fue liberal clásico, pero él era anarcocapitalista. Incluso le bromeaba diciendo que su padre era socialista. Una cosa de locos. Este libro me parece un libro increíble, me parece un libro tan increíble que podríamos comenzar con este libro para introducirlos al anarcocapitalismo, tanto como el Manifiesto Libertario. La Máquina de la Libertad de David Friedman es un libro que me ha dejado estupefacto, ya que le pone una fuerza y sobre todo le pone tanto corazón a este libro para indicarnos que el capitalismo, el capitalismo solamente es posible en un sistema anarcocapitalista. Te dice que el Estado siempre va a crecer y te da una solución, te da una propuesta para llegar al anarcocapitalismo. ¿Por qué deberíamos seguir? ¿Por qué solamente la libertad se puede conseguir sin Estado? Todas estas preguntas son respondidas en este libro, y me parece que cualquier amante del liberalismo debería leerlo. Y ahora sí, me gustó hacer este resumen, mucha gente ya me lo había pedido, y para cualquier amante de la libertad y de la lectura,
Todos estos libros, si es que quieren andar en este mundo y sobre todo estar en debate, son indispensables para ganarle a cualquier zurdo cualquier debate. Y ahora sí, si te ha gustado este video, que me ha demorado bastante en hacerlo ya que he tenido que sacar algunos libros, he tenido que investigar, volver a releer algunas cosas para así traértelo todo junto. Y ahora sí, dale like, suscríbete, activa la campanita ya que subo videos todos los días a las 7 de la noche hora Perú. Y ahora sí, muchas gracias por haber visto el video, activa la campanita, vas a tener mi Patreon abajo. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.